familia? ¿Cómo están? Eso, ¿quién dijo eso para darle a una agüita? Denle una agüita, por favor, al hermano. Tengo un tema para hoy que va a estar en 5, 4, 3, 2, comunión, sangre y túnicas. Ese es mi tema de hoy. Así que voy a hablar de esas tres cosas en uno. O sea, hoy traigo un combo. Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Marcos 4 dice: si entiendes esta parábola, vas a entender las demás, porque esta parábola es la llave. Yo te digo el día de hoy, si entiendes lo que te voy a enseñar, vas a caminar en tu identidad. Esta es la llave. Si no, lo lamento mucho. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu presencia en nosotros. Gracias porque no tenemos que ir a ningún lado, ni al monte, ni al lugar que se llama local iglesia. Solamente nos reunimos en ese lugar como hermanos juntos en armonía para adorarte. No necesitamos buscarte en ningún otro lado, porque tu presencia habita en nosotros. Nosotros somos el lugar santísimo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Sin embargo, esas son verdades que a veces no han sido reveladas o no las entendemos en nuestra mente. Que el día de hoy podamos cambiar las mentiras por estas verdades. Que nuestra mente se enfoque en la verdad. Que no nos acostumbremos a lo que dice el mundo, sino a lo que dice tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, oramos para que las mentes sean abiertas, los ojos espirituales y los oídos espirituales se abran el día de hoy. Hablo que cada uno de los que está escuchando este mensaje será tierra fértil, tierra que se ha removido para ser plantada la semilla de reino que va a producir al 100 y en cada área en las cuales estemos creyendo mentiras a través de esta verdad, que somos amados, que somos vestidos de justicia, que somos perdonados, que somos sanados. Puede haber una revolución en nuestra mente para libertad y que podamos ser hijos caminando en libertad, comprados por sangre. Te doy muchas gracias. Que el día de hoy esta semilla germine y produzca identidad, produzca en cada uno de ellos vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Cuántos están listos con su corazón receptivo? ¿Listos con su mente abierta? ¿Listos para tomar notas? ¿Listos para después escuchar esta prédica y volverla a escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar? ¿Sabes? Pensando en la noche cómo introducirme al tema que quiero compartirte. No sé, yo soy muy dado a... Me gusta mucho la historia. Casi la de México no. Pero la historia de imperios a mí me encanta, me gusta saber. Me fascina. Todos los imperios que la Biblia narra, que a veces los pasamos desapercibidos, como Babilonia, los persas, los griegos, los romanos. Todos esos imperios que de alguna manera influenciaron en la cultura de la escritura. Y me doy cuenta de algo, que todos en ese tipo pareciera que todos estaban de acuerdo en algo, hablando de la sangre. Todos los imperios, algo tenía que ver la sangre. Y cuando me refiero a la sangre, me refiero a que la sangre de un inocente, muchos de ellos creían que iba a traer libertad a otros. Algunos pueblos pactaban con otras naciones o con otros pueblos a través de sangre. Ellos hacían un pacto de sangre y decían:
Este pacto que se va a hacer, y hacían un sacrificio de un animal, de un becerro o de un cordero. Este pacto va a ser entre tú y yo como naciones delante de nuestro Dios y tú, tu Dios. Imagínense que yo pactara con alguien, le dijera, a ver, vamos a pactar en sangre, y si no cumples el pacto, mi Dios te va a castigar. Y va a decir el otro, órale, porque yo no creo en tu Dios. No, pactaban con su Dios. O sea, si ellos rompían el pacto, les iba mal. ¿Me explico? Hay un imperio, hablando de los aztecas, que ellos tenían una idea, y parece que como que cuadra con algunas ideas que vienen en la escritura. Pero ellos decían, vamos a ofrecer en el templo mayor sangre, niños y la cabeza de estas personas que van a rodar por las escaleras. ¿Para qué? Por la razón de que los que ofrecieron su vida y hoy ya son dioses, el dios del sol, que fue una persona que murió y ahora es el dios sol, y el dios de la luna, pues resulta que hubo un tiempo donde la luna, dicen ellos, ¿no?, que el sol se detuvo por 4 días, y eso genera un caos. Entonces lo que sucedió fue, vamos a hacer sacrificios, vamos a hacer un sacrificio de sangre. ¿Para qué? Para que el sol se mueva, porque está detenido. Entonces constantemente ellos hacían sacrificios de sangre para que el sol tomara dirección, o sea, se moviera. Hoy sabemos que el sol no se mueve, quien se mueve es la tierra, ¿verdad? Pero en ese tiempo ellos tenían esa creencia, y por eso hoy cuando la gente va al inicio de la primavera, creo que le llaman, que sale el sol, por eso van todos vestidos de blanco, con túnicas, porque van a darle honor al sol y van a recibir esa energía que este poderoso Dios les puede dar. Bueno, eso es lo que creen ellos, ¿verdad? Para mí es un sol, el sol que me alumbra por las mañanas, y dice Ricky, el sol sale por Tonalá, y yo siempre le he dicho, no, es en Japón, por eso le dicen el sol naciente, ¿ah? Entonces para allá debe estar Japón. En 380 llegas a la colonia Tonalá, y luego está Japón. Entonces todos tienen una idea de la sangre, todos los pueblos de alguna manera, ¿sabes? Los satanistas usan también sacrificios de sangre. He visto películas donde hacen amigos pactos, y hacen un pacto de que se rajan la mano y se la juntan y dicen un pacto de sangre, ¿no? ¿Sí han visto eso? Entonces hacen pactos. En la Biblia habla de pactos, y habla que a través de sangre se hacían pactos. Fíjate, todo esto que te estoy diciendo, la Biblia lo dice desde Génesis capítulo 3, el versículo 21. Dice así: Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Déjame decirte que cuando inmediatamente Adán y Eva pecaron, ellos encontraron en ellos culpa y vergüenza que antes ellos ni tenían idea. Ellos no sabían qué era la culpa ni la vergüenza. Se llenaron de culpa de haber fallado con Dios, y se llenaron de vergüenza al darse cuenta de que estaban desnudos. La vergüenza hace sentirnos desnudos. No sé si les ha pasado, pero alguna vez por primera ocasión pasaste al frente a dar una exposición de alguna materia o de algún tema. Te sentías desnudo. ¿Por qué? Porque estabas siendo vulnerable tú al hablar y saber que te iban a corregir, o que te iban a calificar, o que si decías algo se iban a burlar de ti, o algo iban a detectar, que tienes los dientes chuecos o los ojos viscos. Pero algo iban a detectar, que tienes los pies como que si te hubieras montado en un caballo, y así todos sabían. O sea, de alguna manera te sientes expuesto. Ellos se sentían desnudos, y lo que hicieron fue con sus propias manos ir a la higuera y protegerse de esa desnudez. Pero era lo más pobre que podían hacer. Regularmente todas las personas buscan en sus obras justificar sus vergüenzas o sus culpas.
pero no lo logran hacer. Cuando Dios les dice, ¿dónde estás, Adán? Dice que lo escuchó y se escondió de Dios. Y Dios se dio cuenta cómo estaban vestidos. Y lo que hizo Dios fue vestirlos con túnicas y pieles. Hizo un sacrificio para cubrir su culpa y su vergüenza. Derramó sangre. Yo siempre he pensado y quiero creer que fue de leopardo. Entonces todos estaban vestidos de leopardo, así, con un leopardo. No, eso es muy íntimo. Y hubo un sacrificio de sangre para cubrir su culpa y su desnudez. De alguna manera, en los siguientes capítulos, en el capítulo 6, dice que el mundo, todos los que estaban en Babel, creando un lugar de religiosidad. Dice que llegó una lenguas y se repartieron, y de ahí se repartió al mundo entero todo este tipo de creencias, y que es verdad que el sacrificio de un inocente traería fuera culpa y fuera condenación, fuera vergüenza, y todos lo llevaron en sus sucesivas religiones. Por eso es que cuadra con el cristianismo muchas cosas. ¿Cuántos se habían dado cuenta de eso? Ok, nada más yo, wow. ¿Cuántos hoy ya se dieron cuenta? Ok, a algunos les interesa, a otros no. Ok. En Hebreos 9:22 dice: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Quiere decir que los pecados en la ley de Moisés, que viene en Éxodo y en Levítico. Mira, Levítico, lo decía hace ratito, Levítico es de esos libros que te causan insomnio, no, te causan sueño. Los empiezas a leer y o sea, si alguien está batallando en las noches que no puede dormir, te aconsejo dos cosas. Uno, deja de ver tu celular antes de dormir, porque la luz te perjudica. Ya sé cuántas veces lo he dicho y siguen con insomnio. Y número dos, ponte a leer Levítico en tu celular. Y Levítico viene una gama de sacrificios: el sacrificio por la culpa, el sacrificio por el pecado anual, el sacrificio del pecado de ayer, el sacrificio por si matas a alguien por descuido, la dedicación, se hace un sacrificio, el que me va a ir bien después, hace un sacrificio, las lluvias, ya cuando viene la cosecha, otro sacrificio, puros sacrificios, pero los más que sobresalen es el sacrificio de sangre que tenía que ser derramada para el perdón y la culpa de las personas, y esto era cada año. Y si alguien quería ser inmediatamente libre de culpa, lo podía hacer todos los días. Entonces constantemente el pueblo de Israel estaba sacrificando, hasta que llega un momento en que el profeta Jeremías, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, no sé cuál, por eso digo todos esos, dice: estoy hastiado de sacrificios, porque únicamente lo hacen por sentirse bien y no por relación. Wow. Esto se da en Éxodo y en Levítico. Vemos en Deuteronomio algunos eventos de esto. Entonces había sacrificios por el pecado cada año. Ahora, quiero decirte algo, familia. No solo era cubrir los pecados, era purificarse de ellos. Porque Hebreos dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Se tenía que derramar sangre de un inocente. ¿Sabes? Me cuadra cuando dice la escritura, creo que es un proverbio, que dice que no hay mayor amor que que un amigo entregue su vida por otro. Ya saben hacia dónde voy. Estoy hablando hacia Jesús. Estoy apuntando hacia Jesús, porque todas mis enseñanzas apuntan a Jesús. Dice que si no hay una prédica que apunte a Jesús, entonces es algo motivacional.
Y está padre que te motiven, pero para el martes se te va a olvidar. Pero cuando se trata de relación, Jesús es el que cambia tu vida y transforma tu vida. No era no solamente perdón de pecados o purificarse de ellos, sino tener una relación de pacto. Mira, había imperios donde las personas no se podían acercar al rey, tenían que tener una llamada o una invitación. Por ejemplo, en el imperio persa, en los tiempos de Asuero, el rey Asuero, cuando estaba Esther. ¿Cuántos han escuchado hablar de Esther? No la hermana, sino en la Biblia, Esther. Dice que Esther era una princesa, había ganado un concurso. Dentro de las 127 provincias dijeron, a ver, vamos a ver quién está más bonita, inteligente, creativa. Así como todas las mujeres que hay aquí. ¿Cuántas mujeres están aquí? ¿Cuántos hombres? ¿Cómo dice que dice? Sábado gigante. Ay, me acuerdo. Y dice que había un problema porque un hombre llamado Naamán quería destruir y exterminar a los judíos. Qué raro, ¿no? Y había alguien que podía ir a convencer al rey para que ese edicto que había hecho el rey se anulara. Pero no podía ir. Porque, ¿sabes? Cualquier persona que iba con el rey, si el rey no había pedido audiencia o no había dado audiencia para que las personas se acercaran, era un sacrificio de sangre, es decir, era muerte. Y no podía acercarse esta mujer. Y se arriesgó. Claro, hizo una estrategia y le dijo a su tío, pone a ayunar y a orar a todo el pueblo con todo y animales. Por 3 días, mientras me hago mi discurso y me preparo. Cuando vaya a la audiencia con el rey voltea y la ve llena de gracia, vestida de justicia, hermosa. Y dijo, hola. Dice que extendió su trono, su cetro de justicia. Y cuando el rey hacía esto de estirar el cetro de justicia, podía acercarse a la persona. Pero si no lo hacía, era muerte. Ese era el peligro, era el temor. Eran las creencias y las formas de muchas naciones. No tenían acceso al rey. Solamente algunos. Y esta mujer se animó a hacerlo porque tenía que hacerlo, tenía una asignación. Y ella se pudo acercar cuando el rey abrió el trono, el cetro de justicia hacia adelante y pudo acercarse. ¿Por qué te cuento esto? Porque no solamente la sangre limpia, perdona, limpia de pecados o purifica, sino que nos regresa a la relación correcta con el rey. El cetro de justicia es Cristo. Y nos viste de justicia, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo en la cruz. Por eso el salmista dice, estoy asqueado por tus obras. Tus obras son como las prendas íntimas de una mujer en menstruación. Perdón. Esas son tus obras, tu sangre, esas son tus obras, pero la sangre del Cordero purifica. O sea, si tú piensas o pensamos que mi relación con Dios depende de cuán bueno me porto, quiero decirte que esa es sangre de menstruación. Dice que nuestras obras son trapos de inmundicia. Eso es nuestra justicia. Y a veces pensamos que el portarnos bien y hacer las cosas, yo puedo caer. No quiero ahondar en esto ahorita, pero no nos podemos ser cómplices de vivir una vida cristiana haciendo y no siendo. Porque son trapos de inmundicia. Lo que Dios quiere es tener una relación correcta. Y eso es lo que hace también la sangre de Jesús. Ya saben hacia dónde voy, ¿verdad?
Lucas 22 del 19 al 20. Vamos ahí para los que traen Biblia y los que no, pues no, ahí está en la pantalla. Lucas 22. Lo voy a leer y luego doy una pequeña intro. Ahí lo tenía dividido. Dice, imagínate la noche anterior, una noche antes de que Jesús fuera entregado. Una noche antes de que Jesús estuviera en la cruz. Una noche antes de que le pagaran a Judas 30 monedas de oro para crucificarle y llevarlo a juicio ante Poncio Pilato. Jesús haciendo la última cena con sus apóstoles en el lugar donde más le gustaba. En el lugar, dicen por ahí que era la casa de María, la mamá de Marcos. Marcos el escritor de Marcos. Bueno, ya, en fin. 19 dice, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Imagínate la escena. ¿Sabes? Hay un libro que viene en tu Biblia que está en Isaías. El libro se llama Isaías. En el capítulo 53, 700 años antes del tiempo de Jesús, Isaías hace unas declaraciones acerca de lo que iba a pasar la noche, el día después de esa noche donde Jesús está con sus discípulos. Wow. ¿Cuántos años te dije, familia? O sea, no te estoy diciendo lo que hiciste la semana pasada, que viste la película, ¿no? 700 años antes, el profeta Isaías empieza a hacer una declaración de lo que iba a suceder ese día, al día siguiente de esa cena que tuvo Jesús con sus discípulos. ¡Wow! Esto es lo que me fascina de la Biblia. Un profeta que declara esto. Miren, desde el 52, y me voy brincando algunas cosas, no lo voy a leer total, lo pueden hacer en casa, pero el 52:13 dice, miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado, pero muchos quedarán asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía ser un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Habla de los golpes que le dieron en su cara. Y él alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante él. Verán lo que no se les había contado. Entenderán lo que no habían oído hablar. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció. El siervo, cuando la Biblia habla de siervo, el siervo sufriente se refiere a Jesús. 700 años de que existiera Jesús. Por eso las palabras que vienen en la Biblia apuntan siempre a Jesús. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. O sea, su condición física no era guapo, pues, como nosotros o como yo.
lamentablemente. No era atrayente por su rostro, era atrayente por su carácter y su nobleza. Él rompió el prototipo. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. ¿Sabes? Tus debilidades las cargó Él. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. ¿Cuándo vas a dar tu dolor a Jesús? ¿Por qué te agobias, alma mía? No olvides todo esto que Dios te ha dicho, cada uno de sus mandamientos. Y pensamos que son dificultades, eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca, no se quejó. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Wow. Para los que saben, eso sucedió. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo a causa del dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, sacrificio, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida. Por eso Jesús dice: yo soy la verdad y la vida. En sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Hoy está sentado en los lugares celestiales, gobernando y reinando, mi Jesús. Y a causa de lo que sufrió mi siervo, recuerden, Jesús, justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Esto fue lo que hizo mi Jesús en la cruz, y lo declaró Isaías, el profeta, 700 años antes. La noche en que Jesús estaba haciendo la última cena, Él dijo esto. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos y lo dio a cada uno de sus discípulos. Escucha, esta es una semilla de reino.
Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Recuerden mi obra. Recuerden lo que sucedió en la cruz. Versículo 20. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Mira, los pactos son como los contratos. Aquí yo tengo un contrato de renta y lo tengo firmado por mí y por el dueño del lugar. ¿A quién crees que le van a reclamar si no pago? ¿A ti o a mí? ¿A quién? ¿Está difícil la pregunta o qué pasa? A mí. Tú no tienes nada que ver, ¿sí o no? Tú solamente disfrutas de los beneficios, ¿sí o no? Jesús y el Padre firmaron ese pacto y yo soy beneficiario, yo soy heredero. No tengo nada que ver con ese pacto más los beneficios. Yo no lo puedo romper, porque no se trata de algo que yo hice, yo pacté. Lo hizo el Padre y lo hizo Jesús. Yo nomás soy heredero de esas bendiciones. Así que no la puedes arruinar. ¿Capich? Tu relación no está fundada en lo que tú haces, sino en lo que Él hizo. Pastor, pero me siento mal. Pues siéntete bien. Pastor, me siento sucio. Pues perdónate, porque Dios ya te perdonó. Pastor, me siento desconectado. Pues conéctate. Pastor, me siento frustrado. Te hace falta más presencia de Dios, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Pastor, me siento indigno. Es culpa y vergüenza. ¿Quieres seguirte tapando con higueras o con el sacrificio de Cristo? Comunión, sacrificio y túnicas. Comunión, sangre y túnicas. Si tú entiendes esto, vas a entender tu identidad, porque no está basada en lo que haces, sino en lo que eres en Cristo Jesús. Si algo cambió mi vida, fue el amor de Dios por mí, por lo que Él me mostró en la cruz. Por muchos años fui un cristiano X, que cumplía y me veía bonito. Todavía me veía bonito, el que podías acudir con Él. Pero mi familia era un desastre. Mi relación con mi esposa era un desastre. Mi relación personal era un desastre. Me costaba dar mi tiempo, inclusive hasta mis recursos. Pero todo cambió cuando entendí que mi comunión con Dios, por el sacrificio de la sangre, me vuelve a mi hijo y me pone túnica de justicia. Y no está basado en lo que haga, sino en lo que Él es en mí. Por eso en la mañana yo les preguntaba: ya ni me acuerdo qué les preguntaba. Ayúdenme, que no me acuerdo. Se me borró el chiste. Sí, gracias, Joel. ¿Qué era Jesús en ti? Y todos, la mayoría se fueron con: me hace sentir feliz. Espérenme, no es emoción. Lo que hace Jesús en ti es darte identidad. Si estás triste, el gozo del Señor es mi fortaleza, y te posiciona. Porque mañana yo puedo estar triste y me dejo llevar por mis emociones. Me dejara llevar por mis emociones, estuviera bien gordito, así.
porque me dan ganas de comer para satisfacer esa situación que todavía no está bien. No, Jesús es mi fortaleza. O podía estar muy flaco, ahí vaciando todo. ¿Por qué no me hace sentir bien? Traigo problemas emocionales. No, mi relación, mi comunión con Dios es suficiente para transformar sin esforzarme. Es que esto no se ha entendido. De verdad, familia, no necesitas esforzarte. Cuando te estás esforzando, date cuenta que no estás descansando en la obra de Jesús, estás descansando en tus obras. Yo me doy cuenta inmediatamente cuando empieza a haber frustración. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo usa la semilla de la frustración en ti, te la siembra y luego comienzas a comer de ella. Cuando venga esa semilla, no, en mi huerto no se plantan esas semillas. En mi huerto hay semillas de grandeza, hay semillas de gracia, hay semillas de perdón, hay semillas de poder. Y no me fijo en lo malo, me posiciono en lo bueno. Mi alabanza no está, Señor, estoy sufriendo. Mi alabanza es: tú eres grande, tú eres majestuoso, y en eso me enfoca mi adoración. ¿Quieres tener una adoración de víctima? Sigue cantando esas canciones que cantan. Perdón, ya me estoy enojando. Pero hay canciones donde te lleva a sentirte como víctima. ¿No te has dado cuenta? Cámbiala. Te diría cambia de estación, pero no. Cambia esas canciones de víctima. Mira, hay una situación entre Ricky y yo que decimos: ¿cuál canción? Esta, no. Y a veces no le he dicho: esta canción es de víctimas. Cansado del camino, víctima. Dios no nos quiere cansado, porque estamos en contra del evangelio entonces de Jesucristo, que Él es mi descanso. Si estás, ¿cómo va esa canción? Si estás triste, adora. Ok. Y cuando no adores, ¿qué? El cambio es aquí. Ojo, ya me salí del tema. Cañón me salí. Pero Dios quiere hablar. Dios quiere hablar. No sé ni cómo regresar ya. Ponte de pie, por favor. Esa noche que Jesús estaba ahí, Él instituyó la Santa Cena, la comunión. Estaba Él esa noche anunciando su muerte. A mí me impresiona el corazón de Jesús. Sabía que Él iba a morir al día siguiente y se sentó con sus 12 discípulos. ¿Y sabes qué? En esos mismos pasajes Él dice: y uno de ustedes me va a entregar. Pero aún así su corazón fue cenar con Él. ¿Sabes? Yo sí creo que Jesús le dolía que este hombre iba a suicidarse. Así como en alguna ocasión Jesús estaba leyendo y estaba diciendo: esta palabra se cumple en mí, cuando se refería a que el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar las buenas nuevas y traer salvación. Dijo: esta profecía se cumple en mí. También yo creo que Él sabía exactamente que al día siguiente Isaías 53 se iba a cumplir en Él, que iba a ser azotado, iba a ser perforado, iba a ser escupido, iba a ser rechazado. Todos aquellos que lo habían seguido se le iban a voltear. Pero aún así emudeció y no abrió su boca. Dice que fue llevado al matadero y como cordero fue trasquilado, y aún así no abrió su boca, no dijo nada. Podría Él haber dicho algo, la historia hubiera cambiado, y Él dijo: no voy a hablar. ¿Que tú tienes autoridad para sentirte esto? Tú lo has dicho, le dijo a Poncio Pilatos. Habla, defiéndete, mira, ¿no ves que te quieren crucificar? Y Él contesta: si Dios no te hubiera dado autoridad, esto no ocurriera.
Jesús no perdió su identidad. Es verdad que esa noche en el Getsemaní estaba sufriendo. Y me revela lo emocional y las emociones de Jesús. Dice que era la presión tanto, para los que les encanta abrazar mentiras, que la crisis, le llegó la crisis. A mí me llega la crisis económica. Y abrazó la crisis. No, él inmediatamente, cuando la piel, el cuerpo comenzó a reaccionar y empezó por sus poros a abrirse, dice que a sudar sangre. Esas son crisis. Cuando el cuerpo transpira sangre y los poros se abren de la presión a la muerte. Dice que esa noche dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Los beneficios de la cruz y la sangre es que hay purificación de pecados. Pero Él dio más allá, porque permitió, mira, en los sacrificios de animales en Éxodo y Levítico, el animal no era golpeado, solamente era degollado, pero el animal no sufría ningún golpe ni nada, era degollado. Y me pregunté por mucho tiempo que no era suficiente su muerte. ¿Por qué lo lastimaron? ¿Se acuerdan de esa película muy famosa de Mel Gibson? ¿Por qué lo fastidiaron? ¿Por qué lo lastimaron? ¿Por qué golpearon? Isaías dice que golpearon su cara y no lo reconocían. ¿Por qué permitió eso? ¿Era necesario? Por sus heridas, por sus dolores, por sus golpes, nosotros hemos sido curados. La cruz no solamente trae perdón de pecados, sino que trae sanidad para tu vida. Y dice que Él cargó toda dolencia, David, toda dolencia. ¿Sabes? Hay dolencias en el corazón y en el alma. Siento mucho esto. Pero Jesús dice que recorrió todas las aldeas sanando a todos los enfermos y sanando toda dolencia. En el original habla de problemas emocionales, problemas del corazón. Siento que algunos están en esto, por eso cambié de rumbo, ya lo estoy sintiendo. Pero no te quiero llevar a que te sientas víctima, sino que sepas el origen de tu situación, porque te voy a levantar en el lugar que a ti te merece por lo que Dios te entregó, vestido de túnicas y vestido de justicia. Esa es tu posición. Con esto termino. El apóstol Pablo después, 1 Corintios, porque ese día se instituyó la Santa Cena o la Cena del Señor. Jesús dijo que lo hiciéramos para recordar su obra. Y el apóstol Pablo después, ahorita lo vamos a leer en 1 Corintios 11, comienza a decir los pasos para celebrar la comunión. Me encanta a mí decir comunión. Diría un pastor: santa, pues ni tanto, porque había un mendigo que entregó a Jesús, ¿verdad? Pero aún así, esto me hace referencia que debe de haber discernimiento, y discernimiento es saber por qué lo estás haciendo. Porque dice el apóstol Pablo, por eso muchos están enfermos, porque no están conscientes de lo que es esto. ¿Sabes? Esto es recordar su obra, que es para mí, y su obra no nomás es perdón y purificación de mis pecados, sino que el participar me da sanidad física. ¿Me explico?
Me da sanidad física y me da sanidad emocional. ¿Por qué? Porque estás comiendo a la mesa. El comer de esto indiscriminadamente y sin discernimiento es no saber qué estás haciendo en este pacto. Esto es lo que significa. Y sabes una cosa, yo crecí en una iglesia donde decían únicamente los bautizados pueden participar de esto. Y tienen sus razones, pero nunca me cuadró. Eso se está grabando. Nunca me cuadró. Porque cuando pasaban todos aquellos que iban a participar, todos los pecadores se quedaban atrás. Chis. Es como yo decirle a mi hijo: hey, ¿tú andas de novio con alguien? No, para otro lado. ¿Tú andas de novio? Tú no participas de la mesa. Yo estoy enojado por tu actitud. No te sientas a la mesa. Eso no haría un buen padre. Un buen padre le diría: siéntate a la mesa, participa con nosotros, porque aunque no andes, eres mi hija y eso no cambia nada. Después lo arreglamos. Si Jesús se sentó en la mesa, en esa comunión, y estaba alguien que lo iba a entregar, es que Jesús no excluye, incluye. Es mejor estar en familia y ser fortalecidos a estar solitario y vacío. ¿Me explico? Por eso no me cuadra. Y a veces en las iglesias se partían así y quedaban. Yo decía: ¿y estos pecadores qué? Eso está mal. No quiero decir, no me importan las etiquetas, ¿sabes? Lo que me importa es fortalecerte y ubicarte donde debes de estar. Prefiero el empoderamiento de tu vida al juicio en tu vida. Porque el evangelio de Jesús son buenas noticias. El antiguo pacto es juicio y condenación. Pero hoy Jesús no solamente nos dio perdón de pecados, sino que nos liberó de la ley. Y ahora vivimos por el Espíritu y no por ley muerta o escritura muerta. Todos vamos a participar. Y al comer y al beber, Dios va a hablar a tu corazón. Amén. Así que no importa cuántos años tengas en la iglesia, quiero que participes en la mesa. Porque va a haber gente que se va a morir sin ser bautizado, pero va a estar en la mesa porque aceptó a Jesús en su vida. O sea, ¿cómo? ¿Sí? Porque no es el bautizo el bautizo en aguas es la evidencia de tu fe pública. Claro que lo tienes que hacer, y claro que lo vas a hacer si tú no estás bautizado, porque esa es la evidencia de que estás creyendo en Jesús. Porque no es así de que yo creo en Jesús aquí en mi corazón, aquí mira, no. Hazlo público. Porque dice la Escritura que si en lo público tú lo rechazas, Él te va a rechazar también. Pero no por mala onda, porque te va a decir: es que no te conozco. ¿Quién eres? Conozco a mis hijos, pero a ti no te conozco. Pasen y participen, por favor. Tomen un elemento y ahorita lo explico. Quiero hoy dar sustento y quiero que participes, ¿va? Si eres consciente de lo que vas a hacer, si disciernes lo que vas a hacer, entonces vas a crecer maduro y fortalecido. Si no eres consciente de lo que vas a hacer, fue participar y no vas a ser nutrido por la obra de Jesús que se refleja en lo que vas a hacer.
Lo que estoy haciendo, sí, está bien, participen otra vez. Lo que estoy haciendo, familia, es enseñar que esto tú lo puedes hacer en tu casa. No necesitas un pastor o un líder que te guíe. ¿Me explico? Puedes hacerlo con tu familia. La Pascua era entre familias y en la misma familia. Y si había suficiente, invitaban a otra. En la iglesia lo haces cada domingo, cada vez que nos acordamos hacerlo. Pero lo puedes hacer por los beneficios que hay, porque estás recordando la obra de Jesús en tu vida. Leí un libro, más que no recuerdo el autor. Decía él que cuando alguien está enfermo, va hacia él y le dice: participemos de esto, y las personas son sanadas, son levantadas de la cama. ¡Wow! ¿Por qué? Porque están reconociendo la obra de Jesús en ese momento. ¿Y los míos me ayudas? Yo también quiero el mío. Pues, ¿qué pasó? Están grabando. ¿Listos para participar? ¿Te he hablado de lo que significa la sangre? ¿Te he hablado de que sin perdón, sin remisión, sin tiradero de sangre, ¿no? ¿Cómo era? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Pero Jesús ya lo hizo una vez y para siempre. No es el sacrificio continuo, no, para siempre. Me encanta saber que el velo se rasgó y tienes acceso directo al Padre. La Santa Comunión, que me gusta más decir así, representa la mayor expresión del amor de Dios por su pueblo. El pan, y me gusta esta galletita porque representa algo simbólico, ¿ok? Simbólico. Representa el cuerpo de Jesús que fue azotado, molido, antes y durante la crucifixión, y fue traspasado. Sus manos y sus pies fueron traspasados. Este es su cuerpo, no este. Estamos hablando metafóricamente. Quiero enseñar esto. La copa representa su sangre derramada, su nuevo pacto. Quiero decirte que Jesús caminó sobre la tierra fuerte, sano, lleno de energía y entusiasmo. Su cuerpo estaba lleno de vida y salud. Nunca se enfermó. Él fue azotado por los soldados romanos y su cuerpo fue perforado mientras colgaba de la cruz. En la cruz Dios tomó nuestras enfermedades. Él las tomó. No te adueñes. Él tomó nuestras enfermedades y padecimientos y los puso en el cuerpo original, perfecto y sano de Jesús, para que podamos caminar en salud divina. Es por eso que la Biblia dice que por sus heridas fuimos sanados en pasado. Lucas 22 del 19 al 20, que ya lo leí esa noche que estaban ahí. Jesús partió el pan, lo bendijo, lo repartió y dijo: este es mi cuerpo por el cual ustedes, y empieza a explicar, y este es el vino. ¿Qué significa esto? No vamos a ir ahí, ya lo leí. Pero lo que quiero enseñarte hoy, familia, es que declaremos que la salud divina y la vida divina de Jesús fluye en nuestros cuerpos mortales, y que somos perdonados siendo justos por su sangre. Sostén el pan y ora conmigo y di: gracias, Dios, gracias, Padre,
por el regalo de tu Hijo, por los azotes que cayeron sobre su espalda. Mi cuerpo fue sanado. No estás diciendo. Mi cuerpo es sanado desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies. Cada célula, cada órgano, cada función de mi cuerpo es sanada, restaurada y renovada. En el nombre de Jesús creo y recibo. Come el pan. Hazte consciente de lo que Jesús hizo. Ahora sostén la copa. Di: Señor Jesús, gracias por tu sangre preciosa, tu vida libre de pecado, libre de enfermedad y libre de pobreza. Todo esto está en tu sangre, y tu sangre derramada ha removido cada pecado de mi vida. A través de tu sangre he sido perdonado de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y he sido hecho completamente justo. Hoy celebro y participo de la herencia de los justos, que es protección, sanidad, integridad física y emocional, y toda provisión. Gracias, Señor Jesús, por amarme. Amén. Toma tú. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Jesús la instituye y el apóstol Pablo comienza a hacerlo en las iglesias, y es por eso que nosotros también lo hacemos. Dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Está hablando del apóstol Pablo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Versículo 26. Pues cada vez que coman este pan y beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Anunciamos la obra del Señor hasta que Él vuelva, hasta que Él venga por una iglesia reluciente, poderosa, una iglesia vestido de lino fino, y que ese lino fino no es por sus obras, sino por la obra de Jesús en nosotros. Sabes, en la cruz Jesús venció no solamente al diablo, porque quiero decirte esto, no solamente venció al diablo, porque el único poder que tiene el diablo, y si digámoslo así, es su gran bocota que nos miente, y en algún momento de tu vida te mintió a través de una herida o de una situación, y te metió mentiras y las creíste, pero Él lo venció en la cruz. Y no solamente venció al diablo, sino que venció al pecado. Y dice que al tercer día, la escritura dice que al tercer día Él resucitó. Y eso me da a entender que un día yo voy a resucitar con un cuerpo glorioso. Y tú también.